Introducción al diseño de experimentos. Los contenidos que se van a trabajar son definición de experimento estadístico, los objetivos del diseño, algunos ejemplos, elementos del diseño, sus principios básicos, sus etapas y tipos. Vamos a comenzar con la definición de experimento. Se define como la acción de aplicar uno o más tratamientos a un conjunto de unidades experimentales para valorar su respuesta. Es la muestra en base a la cual se estimarán los parámetros poblacionales y se tomarán decisiones con respecto a la comparación de las poblaciones de estudio. Las definiciones importantes de un experimento son tratamientos, unidad experimental, y réplica. Aquí nos interesa el diseño de experimentos dentro de un proceso de producción. Un proceso de producción puede ser visto como una suerte de caja negra, donde intervienen 4 grupos de variables. El primero serían las variables de entrada, que se refieren a las materias primas que entran al proceso, como la cantidad de ingredientes, características físicas o químicas que se supone influyen en la forma en que trabaja el proceso. El segundo grupo de variables serían las variables controlables, también conocidas como variables propias del proceso, las cuales son controladas por un ingeniero en producción. Por ejemplo, la temperatura a la que opera un horno, la velocidad de giro de una cierta cinta transportadora. El tercer grupo de variables serían las incontrolables, también llamadas ruidos del proceso. Son todas aquellas que no se pueden controlar y pueden influir en la calidad del producto, como son errores de medición, fluctuaciones eléctricas, cambios climáticos. El último grupo de variables serían las variables de salida, que se refieren a las características, bien sean físicas o químicas, que determinan la calidad del producto terminado. Por lo tanto, el objetivo del diseño de experimento que nos interesa en general es identificar dentro del conjunto de variables manejables, es decir, dentro de las variables de entrada y las variables controlables, cuáles son las que al ser variadas ejercen una influencia significativa en la calidad del producto final. Por lo tanto, los objetivos del diseño de experimentos son identificar las variables del proceso que ejercen una influencia significativa en la calidad del producto, jerarquizar los procesos y determinar el punto óptimo de operación de dicho proceso. Veamos 3 ejemplos de diseño de experimentos. Los elementos de un diseño de experimento inician con la definición de los tratamientos incluidos.
las unidades experimentales a utilizar, la definición de reglas y procedimientos por los cuales los tratamientos son asignados a las unidades experimentales, la definición de medidas o evaluaciones que se harán a dichas unidades experimentales y la definición del orden como van a ser tomadas las observaciones. Los principios básicos de un diseño de experimento son control local, réplicas del experimento y aleatorización. Todo diseño de experimento debe cumplir las siguientes etapas. Primero, la identificación del problema, donde se definan los objetivos, se escojan las variables de respuesta, se identifiquen las variables explicativas y se definan los factores a considerar y sus niveles. Posteriormente, se ejecuta un experimento piloto y se evalúa, es decir, se hace una prueba piloto viendo los posibles resultados y estudiando qué hay que mejorar dentro del proceso. Lo siguiente sería seleccionar el tipo de diseño que será aplicado al experimento definitivo. Posteriormente, se determina el tamaño de la muestra, el número de réplicas y las observaciones con las que se va a trabajar. Posteriormente, se hace el análisis de los resultados, es decir, se obtiene respuesta a la pregunta planteada inicialmente. Las ventajas de trabajar con un diseño de experimento serían que nos permiten conocer los factores clave que afectan la calidad, dar información sobre el desarrollo de nuevos procesos, muestra cuáles son los factores importantes dentro de un proceso de producción. Y permite generar muestras de diseños de procesos robustos. Los tipos de diseño de experimentos son diseño completamente aleatorio, diseño en bloques completos al azar, diseño en cuadrados latinos, diseño en cuadrado greco-latino y experimento 2 a la K. Existen otros tipos de diseños que no serán estudiados en este curso. Ahora veremos una breve descripción de cada uno de los tipos de diseño de experimentos y un bosquejo de ejemplos. Comenzamos con lo que sería el diseño completamente aleatorio. En este diseño se considera un solo factor con K niveles y las observaciones se toman en un orden completamente aleatorio. Por ejemplo, comparar los rendimientos promedios de 4 variedades de melón. Se siembran 4 parcelas de cada variedad y las variedades se asignan a las parcelas de una forma completamente aleatoria. Diseño de cuadrado latino. Este diseño controla 2 factores de bloques
y se estudia un factor de tratamientos. Los 3 factores involucrados se prueban en la misma cantidad de niveles y es latino porque se utilizan letras latinas para denotar a los tratamientos o niveles del factor de interés. En el ejemplo se ven 2 factores. El primero serían los 5 días de la semana. El segundo factor serían 5 empleados y los tratamientos serían los tipos de descanso que se tienen. Diseño grecolatino. Se puede considerar como una extensión del cuadrado latino, en el que se incluye una tercera variable de bloqueo, donde todos los factores deben tener el mismo número de niveles. En este caso, las filas representan los niveles del primer factor de bloqueo. Las columnas, los niveles del segundo factor de bloqueo. Las letras griegas, los niveles del tercer factor de bloqueo. Y las letras latinas, los niveles del factor principal. Experimento 2 a la K. Este tipo de diseño considera K factores, cada uno a 2 niveles, que se denominan bajo y alto. Es un diseño completo y recibe este nombre porque 2 a la K representa el total de tratamientos posibles. Para ampliar estos contenidos pueden revisar esta bibliografía.